Bueno, ¿cómo están? Muy buen día. Bueno, un gran saludo para ustedes y todos los oyentes de Atlanta. Bien, Juan Carlos, queríamos conocer tu opinión sobre el tema de este fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación ayer, el cual le devuelve a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la coparticipación que le fuera descontada durante el año 2020 por el presidente Fernández. Bueno, la verdad que es un fallo vergonzoso, como lo que está haciendo la Corte, lo mismo que está haciendo con el Consejo de la Magistratura. Ahora, esto ya realmente es increíble, pasaron todos los límites, ¿no? Esta es una Corte, la peor de la historia argentina. Ahora agrede a todas las provincias argentinas para darle más recursos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se distribuye la coparticipación federal? Bueno, por una ley. ¿Quiénes dicen acá lo que le corresponde a cada provincia? Eso corresponde a los legisladores, por ley del Congreso. Así lo determina la Constitución Nacional. ¿Qué pasó? Macri, por un decreto, no por una ley, por un decreto pasó, aumentó, triplicó los fondos para Capital Federal. Pasó del 1,4% de la coparticipación al 3,5%, por decreto. O sea, dejó de lado la ley y firmó un decreto como si fuera un dictador, hago lo que quiero, y le doy a mis votantes de Capital Federal 3 veces más recursos que antes. ¿De dónde saco esos recursos? Del resto de las provincias. Bien, asume Alberto Fernández y ¿qué hace? Sí. Otro decreto presidencial, pero volviendo que Capital Federal vuelva al 1,4% de la coparticipación, pero no queda en el decreto, manda eso al Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación sanciona una ley, como dice la Constitución, y establece la coparticipación que le corresponde a cada uno y a la Capital Federal con lo que le corresponde históricamente, que es el 1,4% de los fondos coparticipables entre todas las provincias. Vuelve el Congreso, que es como se tiene que hacer, es donde están los representantes del pueblo de la Nación Argentina y de las provincias en el Senado. Bueno, le corresponde a ustedes, señores, el 1,4%. No pueden tener 3 veces más de lo que marca la ley. Bueno, ahora la Corte Suprema no sabemos de dónde saca que hay que darle el 2,9%. No sé, ese porcentaje nadie sabe de dónde sacaron eso, porque nunca estuvo en discusión. Se discutía si le correspondía el 1,4% de la coparticipación de todos los impuestos que se reparten entre nación y provincia, o el 3,5% que le había dado ilegalmente Macri. Y ahora aparecen con el 2,9%. ¿De dónde salió ese 2,9%? Es lo que no se entiende muy bien. Pero bueno, ¿qué hicieron? En síntesis, a la ciudad más rica del país le dan más recursos, y a las zonas más pobres del país no sacan recursos. Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, en síntesis. Pero lo grave aquí es que la Corte se toma facultades que corresponden al Congreso de la Nación. El régimen de coparticipación es una facultad del Congreso de la Nación Argentina. Esto realmente, te digo, esto es escandaloso, es escandaloso. Todos sabemos que tenemos una pésima Corte, pero ya hacer esto, ya sacarle plata a las provincias para dársela a la ciudad más opulenta que hay, que es la ciudad de Buenos Aires, realmente es un privilegio irritante. Juan Manuel, aún así, teniendo en cuenta también que la provincia del Chaco es la 4ª coparticipación más grande del país, es decir, sacarle este porcentaje de la coparticipación a las provincias y entregarle a la Capital Federal no involucra mucho, digamos, en el presupuesto general, ¿no?
Sí, sí, ahí estamos hablando, bueno, ahora hay que hacer los números finos, pero estamos hablando aproximadamente de unos 80.000, 78.000, 80.000 millones menos que va a recibir el Chaco solo, ¿no? Vamos a perder esa suma, perderíamos esa suma. Uh-huh. Pero esa suma que justamente usted dice, ¿está involucrada a la obra pública, está involucrada a la educación, a la seguridad? Todo, ahora el Chaco va a tener que ver qué ajusta. A ellos no les preocupa, vamos a recibir esa plata menos. Bueno, ¿qué va ahí? Ya le va a tocar al gobernador, a Pérez Pons. ¿Qué vamos a hacer esta plata que nos va a faltar? Podemos pedir un préstamo para que cumplir con el presupuesto, porque lo teníamos presupuestado, y si no, bueno, ¿de dónde vamos a cortar? Vamos a sacarlo de educación, vamos a sacarlo de seguridad, vamos a sacarlo de salud, vamos a dejar de hacer obras que teníamos programado hacer. Bueno, todas las provincias se van a encontrar con ese dilema. Pero, sí, adelante, Walter. Juan Carlos, Juan Manuel, perdón, te pregunto por el tema de lo que decís de que las provincias van a ser afectadas por este fallo de la Corte Suprema, pero en los considerandos del fallo dice que esto no afecta a la distribución de recursos a lo que es el resto del país, solamente restituye, y que esto lo deberá justamente ajustar el gobierno nacional, pero sin desmerecer, digamos, los recursos que ya se le envía a las provincias. Por eso, aparte, son mentirosos y perversos. Por eso te digo, esta corte ya pasa absolutamente todos los límites. ¿Y por qué cree que están tan enojados los gobernadores que ahora se van a juntar? Son perversos, mentirosos, perversos, chantas. Yo nunca vi una corte más corrupta que esta. Tendrían que estar preocupados en vez de joder a las provincias argentinas. ¿Por qué cree que se van a juntar los gobernadores con el presidente si no es porque los va a afectar? Son unos chantas pero remachados. Estos son empleados del capital y de la ciudad de Buenos Aires y del PRO, son unos descarados, pero aparte mentirosos, porque encima, como usted bien dice, lo escriben, todas esas barbaridades, escriben. Ahora, ¿qué creen? ¿Que los gobernadores son locos? ¿Se van a juntar? ¿Están todos enojadísimos? ¿De dónde creen que va a sacar? Que no va a afectar a las provincias. Pero sarta de... mirá, me callo, Juan Manuel, también realmente me callo. ¿Sabe lo que tienen que hacer estos sinvergüenza? Estos tipos anti-argentinos, anti-empleados de Clarín, las mascotas de Magneto, es lo menos que se le puede decir. Pero aparte, mentirosos, chantas. ¿Por qué no se ocupan de lo que pasó en Lago Escondido? Que ahí tuviste la prueba de la corrupción judicial, empezando por el juez Ercolini y todos los otros que se van al Lago Escondido a recibir coimas de Clarín, sarta de sinvergüenza. Y no pasa nada, no hicieron absolutamente nada. Mirá, esta es la corte más descarada que hay. El perverso de Rosati, el degenerado juez, por primera vez en la historia, se tuvo que autovotar un juez de la corte para ser presidente, que ese es este tipo. Pero no solo eso, por un fallo judicial, se adueñaron del Consejo de la Magistratura. Se adueñaron del Consejo de la Magistratura porque decían que no estaba funcionando bien. Hace 6 meses que lo tienen intervenido al Consejo de la Magistratura, se reunieron 2 veces. Pues te digo, caraduras, chantas, mentirosos, pero dañinos. Es gente dañina con el interior de su propio país, ¿no es cierto? ¿Qué es la otra barbaridad que se mandaron? Bueno, el presidente decretó, por un decreto, que el servicio de Internet era un servicio público. ¿Qué hicieron los jueces? Porque sabía, la gente dice, bueno, pero lo que pasa con los jueces a mí no me importa porque lo tomo como algo lejano. Bueno, cualquiera que tiene en su casa una conexión de Internet está pagando muchísimo más de lo que tendría que pagar porque Clarín, que es el que
maneja gran parte de Internet, del servicio de Internet en el país, presentaron un amparo ante los jueces y que no era un servicio público, por lo tanto no tenía que estar regulado. Por eso estamos pagando las barbaridades que estamos pagando por el servicio de Internet. Juan Manuel, y ahí estamos. Le pregunto también... Y ahí estamos. Sí. El Internet no es un servicio público para ellos. La comunicación con el mundo de cualquier hogar depende de Internet, pero no lo toman como un servicio público. Sí. Y las tarifas están absolutamente reguladas. ¿Por qué? Por un fallo de estos diputado, hijos de tal por cual. Sí. Diputado, le pregunto también, más allá de esto, más allá del contento que genera obviamente este fallo, las palabras y las expresiones del gobernador Capitanich hacia el presidente Alberto Fernández, dijo que desoiga obviamente estas, por digamos, supuesto, hay que... ¿le parece correcto, fallo, digamos, que un gobernador se exprese de esa manera? Pero por supuesto, no hay que hay que ir a un conflicto de poderes y desobediencia judicial. No podemos obedecer a esta corte mandada por el capitalismo, por Clarín, que no tiene en cuenta a los habitantes de la Argentina. Hay que desobedecer este fallo, obviamente, pero sí hay que plantear un conflicto de poderes, que es lo que esta gente planteó. Y Capitanich tiene razón, no hay que acatar el fallo de estos personajes. No hay que acatar el fallo de estos personajes. Yo en mi vida vi todos decíamos que no iba a haber algo peor que la mayoría automática de Carlos Menem. Bueno, estos tipos son más corruptos, pero corruptos, desde la C hasta la S. Tipos que tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura. Imagínate, estos sinvergüenza los nombró Macri por un decreto sin intervención del Senado. ¿Cómo se designa un juez de la Corte Suprema? Por un decreto presidencial con acuerdo del Senado. Bueno, a estos tipos los designó Macri sin acuerdo del Senado en ese momento, y con un decreto inconstitucional que redactó el prófugo ese que tienen, ese otro perverso que tienen en Uruguay, Pepín, el famoso Pepín. Ese tipo que está prófugo de la justicia argentina es el que le redactó el fallo, el decreto por el cual se lo designó. Imagínate Rosenkrantz y Rosati asumir en la Corte por un procedimiento que no era el establecido en la Constitución. ¿Qué garantías podés tener con esta gente? ¿Qué garantías de nada podés tener con esta gente? De nada. Por eso te digo, esto es lo peor que nos puede pasar como sociedad, tener jueces de esta catadura moral y de esta perversidad. Juan Manuel, te voy a cambiar de tema y te voy a llevar justamente a el fallo que emitió ayer la justicia chaqueña sobre la causa, un caos en el cual quedó condenado Omar Lluís y su hijo por malversación de fondos y también por apoderamiento de dinero público. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, me estoy enterando por usted que hubo un fallo la verdad que no sabía que... Me estoy enterando ahora que hubo un fallo en esa causa. Lo menos que puedo hacer es leerlo y darle mi opinión, pero ni siquiera sabía que ya se había pedido la justicia al respecto, de que había sentencia. Muy bien. No, me estoy enterando por ustedes. Perfecto. Diputado, de ya, muchísimas gracias por este momento. Sabemos que sigue con su actividad. Y antes de que terminemos esta comunicación, le pido encarecidamente que, nos concentremos para dejar un mensaje de paz, de amor, de unidad en esta fiesta que se acerca y sobre todo en esta Navidad. Lo escuchamos. Bueno, a ustedes, a todos los oyentes de Atlantis, esperemos que esta lección de humildad, de trabajo en equipo, de compenetración con la patria, con el país que nos dio la selección, se extienda y que esa hermandad que sentimos las argentinas y los argentinos durante la semana pasada se extienda por mucho tiempo. Que la mesa navideña y de Año Nuevo nos encuentre fundamentalmente hermanados y en paz, a pesar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así será. Diputado Juan Manuel Pedrini. Gracias. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas felicidades. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.